Los años 60 fueron altamente politizados, desde Cuba hasta el Mayo francés. Inevitablemente esto llegó a nuestro país, a las universidades. Con el gobierno de Juan Carlos Onganía, con este gobierno de facto, que fue una dictadura total que reemplazó a Ilia, más bien lo desplazó, se llegó a una de las noches más nefastas de la historia de nuestro país. Onganía, cuando asumió, redujo todo su pensamiento a una sola frase: las universidades son una cueva de comunistas. Es por eso que comenzó a actuar rápidamente. Así comenzaba el eclipse. Cambió el país para siempre. Y la Argentina que pudo ser, ya no volvería a ser. La Universidad de Buenos Aires, que en ese entonces vivía una época dorada, jamás volvería a ser tampoco la que fue. El 19 de julio de 1966, la flamante dictadura de Juan Carlos Onganía intervino en las universidades argentinas y cargó a palos, a gases contra la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que hoy está donde se encuentra la Manzana de las Luces. Los profesores, alumnos y personal no docente fueron apaleados, golpeados, gaseados y totalmente sometidos bajo cualquier acto violento. Sometidos en el patio central de la facultad a un simulacro de fusilamiento y detenidos y cargados y posteriormente llevados en camiones. El resultado de aquel ataque fue la renuncia en masa de más de 1.500 docentes, así como también la emigración de científicos de este país. La universidad parecía una isla en medio del hecatombe que el gobierno de facto significaba. El poder militar, pero en particular los civiles que actuaban como sus consejeros, veían la actividad estudiantil de la época y las universidades como un centro de actividad marxista, una cueva de comunistas, como había dicho anteriormente. El rector interventor de la UBA, nombrado por Onganía, Luis Botet, asumió su cargo con una frase que lo pinta con precisión: la autoridad está por encima de la ciencia. ¿Cómo era la universidad que destruyó el gobierno de Onganía? Era la más potente, la universidad más poblada de todas las universidades de la Argentina. Su día de esplendor habían nacido con el gobierno de Ricieri Frondizi, durante la presidencia de su hermano Arturo Frondizi, quien había lanzado exitosas y masivas carreras y campañas de alfabetización. Había creado las carreras de Psicología y Sociología, y el Instituto del Cálculo y el CONICET. Nadie iba ahí a aprender, sino a investigar. Mucha gente joven estaba al frente de la mayoría de las cátedras. La noche del 29 de julio, de hace ya más de medio siglo, la Guardia de Infantería hizo lo que hasta entonces tenía prohibido. Entró en la facultad al grito de ataque. Poco antes, el gobierno había suprimido la ley de la autonomía de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. El decano de Exactas, Rolando García, encaró al policía al mando: ¿cómo se atreve a cometer este atropello? Todavía soy el decano de esta casa de estudios. Le partieron la cabeza. Algunos de esos profesores retornaron en 1983 con la vuelta de la democracia. Muchos de los auxiliares y estudiantes de esa época se convirtieron luego en prestigiosos docentes. De esta manera, la Universidad de Buenos Aires, mejor dicho la UBA, se fue reconstruyendo gracias al trabajo mancomunado de todos sus miembros y principalmente por el gran apoyo que tuvo la universidad por parte de toda la sociedad. Se conoce también los móviles dictatoriales: poner fin a la autonomía universitaria y a la libertad de cátedra, ponerle fin a las críticas, escarmentar la rebeldía estudiantil y docente de todas las universidades nacionales. 40 años más tarde, después del asalto violento de la política Ciencias Exactas, que se la denominó la Noche de los Bastones Largos, es posible afirmar que se quebró no solo la más formidable acumulación de conocimiento científico que la Argentina había logrado hasta mediados del siglo XX, sino que también se abrió otro camino, el camino a la intolerancia, y se atrincheró a una generación de argentinos en una sola idea
en una idea fatal de que la violencia política era el único recurso para la partida de notables mentes al exterior tuvo varias consecuencias que repercutieron en nuestro país. El impacto de estos episodios sobre la Universidad Argentina, en particular sobre la UBA, fue sustantivo, ya que la mayoría de los renunciantes pertenecían a sectores más dinámicos del cuerpo docente y se encontraban entre ellos muchos de los científicos más calificados de la universidad, cuya formación había insumido recursos materiales e implicado el trabajo de muchos años. De esta manera finalizó una de las etapas más renovadoras y transformadoras de la historia de la universidad.